Hola chicos y chicas de cuarto, espero que estén todos y todas muy bien, cuidándose en sus casas. Acá el profe Russo para nuestros videos explicativos de las clases de historia de todas las semanas. Bueno, básicamente lo que les voy a proponer en esta clase 11 es que estudiemos juntos un proceso histórico de los más eh, importantes de la materia, ¿sí? Que tiene que ver con la historia mundial, que es justamente la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Para la redundancia. Primera Guerra Mundial, en aquel entonces conocida como Gran Guerra, es un conflicto armado que va a oponer o que va a enfrentar a las principales potencias industriales de la época y que se va a pelear específicamente en Europa, pero va a tener algunos episodios bélicos de guerra en algunas otras partes del mundo. Lo que nosotros le vamos a prestar atención al estudiar este enfrentamiento no es tanto a la cuestión militar específicamente, como las batallas, etcétera, sino más que nada a una cuestión general para entender el proceso. Nosotros vamos a hacer énfasis en las causas, en el desarrollo, es decir, las características de la guerra y específicamente las etapas de la guerra, y en las consecuencias. ¿Sí? Dentro de las causas, esto ustedes lo van a poder ver bien en el material que van a poder utilizar para las actividades. Van a encontrar varias causas. Y esto se debe a que distintos historiadores eh, consideran que tal vez una causa es más interesante que la otra. Pero la verdad es que, como esto ya lo he dicho varias veces en nuestros videos, en historia todo proceso histórico es multicausal y complejo. ¿Qué quiere decir esto? Como su nombre lo indica, quiere decir que tiene muchas causas y que tal vez hace a la mejor interpretación histórica el prestar igual atención a todas las causas y después cada uno puede hacer su propia interpretación. Y en el concepto de que es complejo, quiere decir que, de nuevo, no se explica por una sola causa y que además es multi, eh, tiene múltiples aristas, múltiples formas de verse, múltiples formas de interpretarse. ¿Sí? En este sentido, vamos a ver, la Primera Guerra Mundial sacude al mundo entre 1914 y 1918 y, como decía recién, va a enfrentar a las principales potencias industriales de la época. Y esto no es casualidad, porque nosotros lo venimos estudiando desde el principio de año, a nivel mundial, fines del siglo XIX, cuando se conforma la economía capitalista mundial, esa globalización económica, a partir del comercio, a partir de la división internacional del trabajo, que se crea un centro industrializado y una periferia que produce materias primas. Eh, Todo eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la guerra. Entonces, fíjense, países industriales. Además, esa industria tiene que ver mucho con los armamentos que se utilizan en la guerra. Por otra parte, también tiene muchísimo que ver lo que es el imperialismo, el proceso de estos países industriales que se expanden por todo el globo, que se enfrentan entre ellos, que compiten entre ellos por la conquista de territorios. Van a ver que esto es bien importante y lo tienen que tener bien en claro para cuando lean cómo fue el detonante de la guerra. Así que ahora vamos a hablar un poco. También tenemos otras cuestiones, por ejemplo la del nacionalismo. ¿Sí? Nosotros siempre lo decimos. Nacionalismo que se construye en oposición a otro. Para ser argentino se necesita tener a un distinto enfrente del cual diferenciarse. ¿Sí? Por ejemplo, Chile, Bolivia, etc. Bien. Eso lo vamos a estudiar en el caso de Europa, específicamente hablando de franceses y alemanes. Y finalmente también, de nuevo, la cuestión tecnológica, la cuestión de la estrategia militar, etc. Ahora, si nosotros vamos a analizar históricamente cuál es el hecho que desencadena semejante conflicto, bueno, el 28 de junio de 1914 es asesinado en Sarajevo, que es la capital de Bosnia, Bosnia-Herzegovina hoy, de Bosnia en aquel entonces, el príncipe archiduque Francisco Fernando, que era el príncipe heredero de un país muy importante de la época, que era el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Que hacía poco tiempo había conquistado la zona de Bosnia, que queda en los Balcanes. Ustedes van a ver en el PowerPoint que yo les voy a mandar los mapas para que se puedan ubicar. En la zona de los Balcanes, de nuevo, que es al norte de Grecia, para que se ubiquen en la zona del Mediterráneo. Eh, y en esa zona había una competencia imperialista, nacionalista, entre el Imperio Austrohúngaro, los nacionalistas serbios, que eran apoyados también por otra potencia que tiene intereses en la zona, que es Rusia. ¿Sí? Además de todo esto, eso es como el detonante de la guerra, ¿sí? La gota que rebalsa el vaso. Ahora, durante mucho tiempo se entendía, se explicaba la Primera Guerra Mundial a partir de este atentado.
¿no? Y nosotros lo que vemos en historia es que hay que prestarle muchísima más atención a las causas profundas, lo que decíamos recién, el imperialismo, el nacionalismo, la tecnología, también el social-darwinismo, etcétera, etcétera, que a un hecho concreto. Bien, pero obviamente que es importante y ustedes lo van a ver. Y finalmente, para poder ver este conflicto mundial, lo que significa que es un conflicto mundial, también hay que entender que a fines del siglo XIX la principal potencia mundial, que ustedes se imaginarán que además era la principal potencia aliada de la Argentina exportadora de aquel entonces, estamos hablando de Inglaterra, empieza a ver su poder en decadencia, una lenta decadencia, fines del siglo XIX, y empieza a hacerle sombra a otro país que se forma, que se unifica en 1870, que es Alemania. ¿Sí? Entonces, ante el ascenso de Alemania, se produce una serie de alianzas entre países de Europa justamente para tratar de parar a este gigante alemán que venía avanzando, que había llegado tarde al reparto de colonias, etc. Y justamente eso tiene mucho que ver en el estallido de la guerra. Finalmente después también le vamos a prestar atención, como les decía recién, a los periodos de la guerra. La guerra la podemos dividir en varios periodos, esto ustedes lo van a ver bien en el PowerPoint y en los textos que les voy a enviar para leer. Y ahí específicamente ustedes van a poder ver que la mayor parte del tiempo que se pelea en el principal frente de la guerra, que es el frente occidental, la frontera entre Francia y Alemania, ustedes van a ver que la principal técnica o la principal estrategia de guerra es la trinchera. A eso les pido que le presten mucha atención. Ya lo vamos a discutir un poco más adelante en una clase virtual que tengamos. Y presten la atención en el PowerPoint que les voy a enviar a cómo era la vida en esas trincheras. ¿Sí? Así que bueno. Chicos, chicas, espero de nuevo que estén todos y todas muy bien. Cuídense mucho, ¿sí? Tengan cuidado, mantengan la distancia social, usen barbijo, etcétera, etcétera. Pórtense bien y nos estamos viendo, escuchando y leyendo en las próximas clases. A todos y a todas un gran saludo.